Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva jornada de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del economista Pablo Dávalos, con quien vamos a conversar sobre este tema que ya hemos tratado, pero que siempre es bueno tener diferentes visiones, diferentes criterios sobre exactamente qué mismo es lo que pasó, porque hay algunas cosas que mientras sigue pasando el tiempo van saliendo a la luz. Muy buenos días, estimado Pablo. Primero saludándote y, claro, dándote fuerzas para que también este encierro voluntario sea lo más tranquilo en unión de toda tu familia. Quiero empezar preguntando primero que si es verdad, porque se ha oído de muchos economistas, si es verdad que si no se pagaban estos 325 millones, íbamos a tener una penalización en estos momentos de emergencia, lo cual parece que no es así. Pero de todas maneras, Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, César. Un saludo muy cordial a ti, un saludo muy cordial a la gente que se está conectando con nosotros para conversar, para estar al tanto de lo que está pasando. Si tú revisas la página web del Fondo Monetario Internacional, es www.imf.org, y buscas ahí countries y buscas el Ecuador, hay una información del Fondo Monetario que es absolutamente pública, en la cual el Fondo Monetario establece que no existía ningún tipo de presión para que el país pague a sus acreedores. De otra parte, el Fondo Monetario y el Banco Mundial incluso habían pedido a los acreedores que se abstengan de cobrar, que se abstengan de reclamar dividendos en la actual coyuntura para que los países tengan liquidez, tengan recursos que les permitan afrontar la situación de la pandemia. En consecuencia, no había ninguna presión internacional ni de parte del Fondo Monetario ni de parte del Banco Mundial. Son ya datos públicos, la gente puede acceder a las redes sociales ahora que estamos en un contexto en el cual todo el mundo está conectado. Incluso la declaración del asambleísta García, creo que se llama, en esa declaración él da cuenta, un asambleísta del país, él da cuenta de que no existía ningún tipo de apuro, no había ningún tipo de presión por parte del Fondo Monetario, y él se pregunta y le dice al ministro, señor ministro, ¿por qué pagó los bonos? ¿Acaso los tenedores de bonos de la deuda son más importantes que los ecuatorianos? Uno. Y segundo, que quede absolutamente claro para todo el país, no existía ningún tipo de causalidad, ningún tipo de relación de vinculación directa entre el pago de esos bonos con respecto a los créditos multilaterales y tampoco con los créditos bilaterales. Es decir, no significaba que teníamos que pagar esos bonos para acceder a nuevas líneas de crédito. Eso es absolutamente falso, porque las líneas de crédito que se están generando son contingentes, son para urgencias y no tienen absolutamente nada que ver con lo que establecen los bonos, los tenedores de los bonos, ¿no? Entonces, por eso quiero indicarles que cuando el gobierno y el ministro de Finanzas dice que ha pagado esto para tener acceso a nuevas líneas de crédito, le está mintiendo al país. He hablado con algunos asambleístas, he participado incluso en la Comisión de Desarrollo Económico. Yo creo que ya existe un consenso entre varios asambleístas y varios bloques de llamar a juicio político al ministro de Finanzas, porque lo que el ministro de Finanzas este momento ha hecho es dejarle sin liquidez al país, dejarle sin liquidez en un contexto donde se necesite esa liquidez para diseñar planes de apoyo, contingencia, monitoreo, auxilio, rescate, compras emergentes de medicamentos, de pruebas, de comida para la gente, para que la gente pueda cumplir los protocolos de aislamiento y distancia que se han generado en esta coyuntura, compras de ambulancias, compras de equipos, compras de nueva contratación de personal en salud, etcétera. Y no hay esos recursos. En este momento tenemos una grave crisis de liquidez. Es así que hay cadáveres en este momento que están en el piso, sobre todo en Guayaquil, lo hemos visto, porque no hay ambulancias. No hay ambulancias para recoger esos cadáveres y no se pueden hacer compras emergentes porque no hay dinero, no hay recursos, ¿no? Lo que hizo el ministro de Finanzas desacató, si se quiere, lo que establece el decreto del estado de emergencia que vive el país,
Y ese decreto de estado de emergencia establece que todos los recursos tienen que ser utilizados para combatir la pandemia. Una pública, un atentado a la vida de los ecuatorianos, un atentado a la estabilidad, ¿no? Porque lo mínimo que queríamos los ecuatorianos por parte del gobierno es un mensaje de solidaridad, un mensaje de preocupación, un mensaje de prioridades, de que la prioridad para el gobierno era la salud del pueblo. Y lo que hemos encontrado es que este ministro está interesado en los negocios, no sabemos de quién, por eso la Asamblea también está pidiendo que se especifique quiénes son los tenedores de la deuda que se beneficiaron con esta decisión del ministro de Finanzas, ¿no? Tenemos que saber quiénes son, porque fíjate tú, si tú, César, habrías tenido 10 millones de dólares la semana pasada y comprabas bonos de la deuda, ¿no? En este momento habrías tenido 30 millones de dólares, es decir, habrías ganado 20 millones sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso no es justo, no es justo con el dolor que hacer de Moreno es cambiar de ministro, lo mínimo. Y la Asamblea ya está, o sea, ahí están trabajando y están sustentando el juicio político de este ministro. Ya, Pablo, hay otra cosa que no entendemos. En publicación del diario El Universo del 17 de junio del 2019, ponen que Ecuador concreta la recompra de 78% de bonos 2020 por 1.175 millones. Según la nota de prensa, dice que el ministro de Finanzas ha hecho esta operación y que ha sido felicitado por los mercados internacionales porque ha sido un proceso inédito de reperfilamiento de la deuda externa ecuatoriana. Cuando el pueblo ecuatoriano ve que se ha recomprado 78% de los bonos 2020 dicen ellos, con bonos del 2029, quiere decir que los tenedores de deuda están aquí en el Ecuador, son gente de aquí o es el mismo gobierno. Porque otra de las cosas que aquí dice en esta nota es que ellos con esta operación que se hizo en junio del 2019 se podría impedir el pago de marzo del próximo año, o sea, este pago que acaban de hacer. Eso es lo que no entendemos, o sea, quién mismo es el tenedor de esos bonos o si el mismo Estado es el que tiene. Efectivamente, porque recuerda tú que en marzo del año pasado el gobierno había suscrito una carta de intención con el Fondo Monetario y el mismo Fondo Monetario estuvo sorprendido de que el gobierno haya acudido a una emisión de papeles, ¿no? Ujú. Y haya emitido bonos. Esos bonos no fueron utilizados para, obra pública, no fueron utilizados por lo que establece la Constitución. Con ese dinero se reperfilaron los bonos 2020. Pero ¿qué significó esto? Que los bonos 2020, que tenían un precio menor a un 60-70%, esos bonos subieron de precio. Y cuando suben de precio y se recompran con una garantía adicional. Es decir, tú como tenedor de bonos podrías haber cambiado, por ejemplo, un bono de 50 centavos por un bono de $1, que es el bono 2020, y además una tasa de interés sobre ese bono de $1. En otras palabras, habrías ganado el doble de dinero de lo que apostaste cuando compraste el bono 2020, ¿no? ¿Por qué lo hizo el gobierno? Un poco para tratar de decir que había cambiado el peso de la deuda, pero en realidad el peso de la deuda sigue siendo fuerte con este gobierno. Tenemos un acumulado de emisión de bonos, créditos con multilaterales, etcétera, de alrededor de 18,000 millones en los últimos 3 años. O sea, es mucho más de lo que se endeudó el anterior gobierno, muchísimo más, ¿no? Es decir, ha habido un incremento sustancial. Ahora, proporcionando el capital, es decir, se dejaron porcentajes de los bonos para seguir lucrando con esos bonos, para seguir pagando el capital de esos bonos. La información con respecto a la política económica evidentemente tiene ciertos sectores económicos, porque en el caso de los bonos la información es clave, absolutamente clave. La información te permite saber si el gobierno va a recomprar, no va a recomprar, si el gobierno va a emitir, no va a emitir, la tasa de interés y todo lo demás. Y recuerda que el ministro proviene de las cámaras empresariales. Al provenir de las cámaras empresariales tiene vínculo directo con las cámaras empresariales. Richard Martínez era presidente de las cámaras empresariales del Ecuador. En consecuencia, tú puedes intuir, tú puedes desarrollar una hipótesis en el sentido de que efectivamente Richard Martínez está favoreciendo intereses empresariales en el manejo de los bonos y está generando todo un escenario en virtud del cual en ese escenario
información puede tomar decisiones con esa información y puede ganar muchísimo dinero, ¿no? Tiene que actuar la justicia, tiene que actuar la Contraloría General del Estado, tiene que actuar incluso la Fiscalía para determinar quiénes son esos tenedores de la deuda, determinar responsabilidades, porque estamos, creo yo, frente a un acto ya antijurídico, ¿no? En la actual circunstancia, el decreto ejecutivo es absolutamente claro con respecto a la emergencia. Todos los recursos, todos, institucionales y económicos, tienen que ser destinados a la emergencia. Y viene el ministro y dice, no, vamos a utilizar esto para repagar la deuda, porque si repagamos vamos a conseguir más recursos. Eso no se puede hacer, ¿no? Porque por último, si te van a prestar 2.000 millones, como ellos dicen, ¿no? Pero si descuentas los cerca de 400 millones que pagaron, son 1.600, pues, cuando pudiste haber tenido 400 millones más. Claro. En consecuencia, tiene que intervenir la justicia, tienen que intervenir los entramados institucionales que protegen, que defienden la institucionalidad, y el ministro tiene que ir a un juicio político. O sea, y ahí en el juicio político, cuando le pregunten sobre los tenedores, él tiene que decir, porque él además lo dijo, he hablado con los tenedores de la deuda, dijo él. Así entonces tiene que, ¿con quién habló? Cuando él dijo que había hablado con los tenedores, ¿con quién habló? ¿Cuáles fueron las personas que se reunieron para hablar con él, no? Pues recuerda tú que aquí tienes un capital financiero, bancario, además, que está lucrando también de la crisis, ¿no? Tienes Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, etcétera, que son pesos pesados, si tú quieres, que no permiten que se baje la tasa de interés, que no permiten reprogramaciones de pagos, ¿no? Que quieren utilizar los recursos públicos en beneficio propio. Entonces, no sería nada extraño que estos actores financieros tan potentes también estén dentro de esta dinámica, ¿no? Sino directamente a través de, no sé, testaferros, terceras personas, no lo sé. Es una hipótesis a demostrarla, creo yo, cuando las autoridades asuman, creo yo, la responsabilidad de definir quiénes son finalmente estos tenedores de la deuda. Así es, quiénes son los tenedores de esa deuda, porque también ahora se dice que se debían pagar porque es una deuda contraída por el gobierno anterior. Entonces, que por cumplir esos compromisos es que se debe pagar. Esa es otra de las versiones que estamos escuchando en ciertas entrevistas. Ahora, Acción Jurídica Popular, junto con ustedes y otras organizaciones sociales, han presentado a la Corte Constitucional un pedido, eh, pero ya se pagó. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Mira, si el ministro pagó cuando había una demanda a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emite un pronunciamiento, eso configura un delito. Uh-huh. Entonces el ministro tiene que responder por ese delito. Eso configura un acto de antijuridicidad, es decir, hay leyes, hay instituciones que hay que respetarlas, ¿no? No puedes tomar decisiones a la libre y prescindiendo de los marcos institucionales. Si el ministro efectivamente pagó, como declaraciones públicas lo demuestran y datos además lo demuestran, y si la Corte Constitucional saca un pronunciamiento defendiendo los intereses del pueblo, en consecuencia tiene que revertir ese pago. Y si no puede revertir ese pago, tiene que afrontar las consecuencias. Ahí ya son consecuencias graves, César. Son consecuencias que tienen que ver con fiscalía, con la antijuridicidad, es decir, son delitos. O sea, el ministro está bordeando ya la línea del delito, porque si vas a hacer algo, hay una acción de protección, hay una medida cautelar que te dice, stop, no hagas todavía nada, aguántate, no hagas todavía nada. Pero si lo haces, estás transgrediendo la ley. Entonces, el escenario para el ministro de Finanzas es muy complicado porque probablemente se vea ante un eventual juicio político por parte de la Asamblea. La ciudadanía a nivel general ha visto con muy malos ojos esta intervención del ministro, esta forma que tiene el ministro de utilizar los recursos para satisfacer prioridades de sectores empresariales y no las prioridades del país en este momento, que son prioridades de vida o muerte. Y eso a la ciudadanía le ha causado muchísima indignación. Todos los mensajes en redes sociales dan cuenta de la profunda indignación que este momento atraviesa todo el país, absolutamente a todo el país. Y además, en el caso de las medidas cautelares que nosotros hemos propuesto a la Corte Constitucional, veamos la Corte Constitucional, que también es otra institución que deja muchísimo que desear, ¿no?
Entonces veamos si la Corte Constitucional nos da la razón a nosotros o de pronto se va por el lado de los tenedores de la deuda. Pero si la Corte Constitucional nos da la razón a nosotros, tiene que revertir ese pago. Y si no puede revertir ese pago, tiene que afrontar las consecuencias jurídicas que eso significa, ¿no? Vamos a pedir la intervención de Contraloría también. El Contralor tiene que actuar, o sea, el Contralor puede estar solamente en función del anterior gobierno. El Contralor tiene que también controlar al actual gobierno, y el actual gobierno realmente ha tenido margen de maniobra, o sea, impresionante, porque no ha habido una institucionalidad que les frene, que les pare, ¿no? Mi criterio, César, es que yo creo que los días del ministro de Finanzas están contados, realmente están contados, que ya el gobierno debería estar pensando ahorita en quién lo reemplaza, ¿no? Esperemos que no sea otro empresario más y que pongan un técnico, alguien que sepa realmente preocuparse de las necesidades que este momento tiene el país. Sería ideal el cambio de ministro de Finanzas, pero ¿será que le dejan todos los grupos empresariales que están detrás del gobierno? Porque o sea, estamos viendo que ellos hacen y deshacen. Imagínate, pagan 320 millones, dicen que se van a endeudar en estos 2.000 millones y eso es otra cosa. Los 2.000 millones no es que van a venir mañana. O sea, eso va a Exacto. tener, van a tener que desembolsar poco a poco y todo lo demás. Ahora, eh, hay otra cosa que también se disparó el día de ayer y es esta declaración de la principal del FMI y del Banco Mundial. Y decían que pedían a los países que no se cobren las deudas. Y resulta que asoma una lista en donde dice que solamente se van a ayudar a los países pobres y dentro de esa lista nosotros no asomamos como país pobre. ¿Cómo determinan Sí, esa lista? porque no somos un país pobre, somos un país de ingresos medios. Ujú. Y porque la declaración del fondo dice que instan a reestructurar las deudas y nosotros podíamos entrar dentro de eso. Es decir, con el apoyo del Fondo Monetario y el Banco Mundial, ya que están tan amigos del Fondo Monetario, decirles, miren, ayúdenos a reestructurar los pagos que tenemos. El Fondo Monetario te habría ayudado a eso. Ujú. Pero una cosa es que te ayuden a reestructurar y otra cosa es que te den recursos emergentes, muchos de ellos no reembolsables porque eres pobre. Entonces, la primera parte del programa nosotros podemos acceder. Es decir, el Fondo Monetario podría haber diseñado los equipos técnicos, podría haber diseñado y el apoyo político del fondo para tratar con los tenedores de la deuda es importante para decirles, miren, se trata de una crisis mundial, entiendan a este conjunto de países, renegocien. ¿Qué significa renegociar? Significa reemitir nuevos papeles, hacer, si tú quieres, un paquete de todas las obligaciones que tenemos que pagar de aquí a un año o 2 años. Es decir, ¿cuánto tenemos que pagar? 4.000, 5.000 millones. Ya esos 4.000, 5.000 millones no los vamos a pagar este año ni próximo, los vamos a pagar los subsiguientes años, pero para eso vamos a emitir un nuevo papel con una tasa de interés preferencial avalada por el Fondo Monetario una vez que las economías se recuperen y el comercio mundial también se recupere. Entonces, estábamos dentro de eso, calificábamos para entrar en ese programa de reestructuración de deudas. Lo que no calificamos es para que las instituciones internacionales de cooperación nos den varios recursos para el sistema de salud y demás, porque ya no somos un país pobre. Dejamos de ser un país pobre desde el año 2007, 2008 más o menos, ¿no? Cuando el Ecuador elevó su Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Y cuando tenemos el nivel de inversión pública más, creo que de los más importantes de América, teníamos Ujú. más importantes de América del Sur, ¿no? Entonces, esas políticas económicas del anterior gobierno nos situaron, nos sacaron del país pobre y nos pusieron en la mitad. Entonces, como ya no somos un país pobre, ya no cabe ayudas concretas, directas, pero sí caben estrategias, sí caben mecanismos, y eso es lo que el Fondo Monetario ha hecho, ¿no? Pero con esta renegociación, con este pago que hizo el ministro de Finanzas, ese mecanismo prácticamente se cierra, porque los bonistas van a decir, bueno, pues ustedes tienen plata, pues están Claro, pagando. claro. Si están pagando, ¿para qué necesitan reestructurar la deuda? Paguen, pues. Entonces van a ponerse mucho más duros ahora. Fue un error muy, muy fuerte lo que hizo el gobierno, lo que hizo el ministro de Finanzas, porque nos cierra puertas, nos cierra la posibilidad de reestructurar y de aliviar la situación de la liquidez del país. Recuerda que no tenemos política monetaria, dependemos de la balanza de pagos, que este momento Ujú. está colapsada. El gobierno no tiene posibilidad de conseguir recursos de la caja fiscal del SRI, porque el SRI no le está depositando nada, porque no puede recaudar absolutamente nada. Tampoco tiene recursos de Petroecuador porque el precio del petróleo ha caído a un precio realmente importante. O sea, la liquidez que teníamos es la única liquidez que vamos a tener al menos de aquí hasta abril.
Y si tienes poca liquidez y decides una tercera parte de esa liquidez entregar para cubrir un bono que fíjate tú, si te acogías a la cláusula de mora técnica que existe en el contrato de bonos, la mora técnica te dice, dame un mes para conseguir la plata y te pago, y no caes en default. Si el gobierno se acogía a la cláusula de mora técnica, tenía hasta el 24 de abril para renegociar, para buscar mecanismos, sin caer en el default, ¿no? Entonces, es irresponsable de todo punto de vista, o sea, es una política absolutamente corporativa. Este ministro pensó en sus amigos, pensó en sus empresarios, pensó en cualquiera menos en el país, eso es absolutamente evidente. O sea, pensó más en el bolsillo de los panas, como diría la gente del pueblo. Ahora, Pablo, ¿qué ha dicho el gobierno, por ejemplo, con las propuestas que ustedes han enviado, propuestas económicas, que ustedes como foro de economistas heterodoxos han enviado, obviamente contestando a esas propuestas que hacen los economistas neoliberales que hablaban de baja de sueldos, de subidas de IVA, de reformas laborales inclusive? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Les ha dicho algo? ¿Van a sentarse a conversar o simplemente no para bola? No nos paran bola, porque fíjate, el vicepresidente Otto Sonnenhosner hizo referencia en las últimas horas a la propuesta de Lazo, del banquero Lazo. Hizo referencia a las propuestas, a los 11 puntos de los neoliberales, pero jamás ha hecho ninguna referencia a lo que nosotros le hemos propuesto, jamás, ¿no? Es que ellos gobiernan para las élites, ellos gobiernan para los empresarios, es un gobierno de empresarios, es un gobierno de derecha, es un gobierno que detrás del gobierno está el Partido Social Cristiano. O sea, ellos van a gobernar y van a dictar medidas para los empresarios. Ellos no le van a pagar a la gente diciéndole que la gente no ha ido a trabajar en estos meses y se van a escudar en cualquier pretexto. No le van a ayudar a la gente, eso es absolutamente real. Van a aprovechar esta coyuntura para ejercer un shock económico, probablemente suban gasolinas, etcétera, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar absolutamente clara que este es un gobierno neoliberal. Los gobiernos neoliberales no les interesa a la gente, no les interesa el pueblo, no les interesa el bienestar de las personas, les interesa el business, les interesa el negocio, les interesa su cuenta corriente en el banco, les interesa el balance de su empresa. Y van a aprovechar esto para hacer negocios, ¿no? Es lo que van a hacer, aprovechar. Pero es obvio que las élites están asustadas, hay muchos empresarios, grandes empresarios que están enfermos, probablemente muchos de ellos estén incluso a riesgo de morir, y eso les hace pensar de otra forma, pero no por eso van a cambiar sus prioridades, ¿no? No por eso van a decir, compartamos las utilidades, compartamos y asumamos la responsabilidad en absoluto, ¿no? Fíjate tú, si en este momento el gobierno solamente se le ocurre pensar una contribución especial, producto de la crisis, ¿no?, del 3% sobre los ingresos globales de los de 170 grupos económicos, nada más y nada menos de eso, tendríamos alrededor de unos 2.000 millones de dólares extras en la caja fiscal, y con esos 2.000 millones podemos sostenernos, ¿no? Mira, las empresas pueden pagar los sueldos sin ningún problema, los sueldos de marzo y los sueldos de abril. Las empresas grandes, incluso las medianas, las que tienen problemas son las pequeñas empresas. Justo a esas pequeñas empresas el gobierno les puede decir, pongamos a medias. Ustedes ponen una parte del salario y yo te pongo la otra. ¿No? De una u otra, te doy crédito tributario, etcétera, ¿no? Pero protejamos a la gente, porque eso están haciendo otros países, eso están haciendo otras sociedades, están cuidando a la gente. Pero el pueblo ecuatoriano se da cuenta de la clase de líderes que tiene en este momento, no se da cuenta de la clase de partidos políticos que tiene en este momento, que piensan en sí mismos. Y estuve en la Comisión de Desarrollo Económico, había un asambleísta social cristiano que decía que este era el momento, y gritaba y decía que este era el momento para subir el diésel, subir la gasolina, para flexibilizar el trabajo, etcétera, ¿no? Esas son las élites que tenemos, pero el pueblo vota por esa gente. El pueblo finalmente es el que le entrega su confianza a estos políticos que después van a utilizar ese poder político en beneficio de sus empresas, en beneficio de su chequera, ¿no? En beneficio de la gente. Y claro, la situación es dramática, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante, César, resaltar y subrayar es,
O sea, ¿cómo se han caído los simulacros últimamente? Fíjate ese simulacro que nos vendieron del modelo exitoso de Guayaquil. No, no, eso es terrible. Día de hoy, Guayaquil tiene tiene 1000 contagiados. Contagiados. San Borondón tiene más contagiados que todo Quito. Ujú. Y Quito es la ciudad más populosa del país, ¿no? Fracasó ese modelo, fracasó el modelo y fracasó ese imaginario que nos vendieron de la ciudad exitosa, ¿no? Guayaquil lo que necesita es solidaridad, necesita generosidad, necesita que esos empresarios hagan una cuota y digan, bueno, pues vamos a entregar víveres e insumos de higiene y medicinas en los sectores pobres, en las barriadas pobres, para que puedan cumplir con la cuarentena. No les cuesta absolutamente nada a ellos, a la familia Sarninsky, a Isabel Novoa, a Álvaro Novoa, etcétera, absolutamente nada. Pero nada que ver, esos tipos están pensando en cómo no pagar el IES, cómo no pagar los impuestos. En eso está. Acaban de emitir un comunicado los empresarios donde dicen que la situación es grave, en consecuencia no paguemos el IES de los trabajadores, no paguemos los impuestos de los trabajadores y que los trabajadores trabajen más por menos sueldos. Lo acaban de emitir ese comunicado. Claro, acaban de emitir eso y también están aliándose también a esas propuestas de Lazo, ¿no? De prorrogar el pago de las utilidades, que se les prorrogue a ellos el pago del impuesto a la renta, pero no se habla, por ejemplo, de una moratoria bancaria para la gente, para el pueblo, para los que tienen préstamos, empresas pequeñas, los mismos personas naturales, los que pagan tarjetas de crédito, los que en este momento están endeudándose en tarjetas de crédito, porque no hay circulante, obviamente no hay efectivo y además hay el riesgo de contagio por medio de billetes también. Entonces, ahí por qué la política del ministro de Finanzas no puede ser pedir una moratoria bancaria, por ejemplo, que después de 2 meses empiecen a cobrar nuevamente las deudas hasta que la gente pueda recuperarse. Eso, por ejemplo, sería una buena medida, pero ya vemos que no es así, pues que todo ven en función de los bolsillos de los grandes empresarios. Sí, efectivamente. Este es el momento para diseñar políticas públicas en beneficio de los más pobres, de los más necesitados, de los más humildes. Recuerda que tenemos 5 millones de personas que no tienen empleo, que tienen que salir a la calle para llevar un pan a sus hogares. Y a esas 5 millones de personas les dices que se recluyan en sus hogares, ¿no? Y viven en situaciones muchas veces de hacinamiento, ¿no? ¿Qué programa hay para ellos? ¿Cómo abastecerles de alimentos? ¿Cómo abastecerles de medicinas? ¿Cómo abastecerles de insumos de higiene a esos 5 millones de compatriotas que están en una situación muy complicada? El gobierno no tiene nada, absolutamente nada. Las empresas podrían haber hecho eso, las empresas podrían haber dicho, bien, vamos a generar a través de mecanismos de solidaridad, qué sé yo. Novoa podría haber dicho, ya, yo pongo $2 millones, $3 millones, ¿no? Los Arnisky habrían dicho, nosotros tenemos los microcomisariatos, vamos a hacer la canasta básica con arroz, azúcar, aceite, huevos, algo, carne, y utilizar a la prefectura, utilizar a la alcaldía con el COE, y con bomberos, por ejemplo, para repartir con todas las prevenciones del caso esos alimentos en las barriadas pobres, por ejemplo, ¿no? Para apoyar, para que la gente tenga la posibilidad de cumplir con los protocolos de aislamiento. O sea, no les cuesta nada a ellos, absolutamente nada. Es cuestión de iniciativa. Aquí en Quito la gente se está organizando, la gente está tratando de entregar alimentos, la prefectura de Pichincha está cumpliendo un rol fundamental en eso, ¿no? Una prefecta que fue detenida por menos cosas de lo que hizo la alcaldesa de Guayaquil. La prefecta de Pavón no hizo nada, absolutamente nada, ¿no? Y fue detenida más de 70 días, mientras que la alcaldesa de Guayaquil prohibió el aterrizaje de un vuelo humanitario, nada más y nada menos, algo que está tú quieres, en contradicción y es un atentado al derecho humanitario internacional y a las leyes vigentes. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada con respecto a eso, ¿no? Que no es momento de polemizar, dice la ministra, pues que no es momento ahorita de polemizar. Claro, pero si tú, César, o yo, se nos ocurre salir en el toque de queda porque tenemos una emergencia y vamos a la farmacia, nos meten presos, César. Claro. Nos ponen una multa y nos meten presos, ¿no? Claro, entonces a la prefecta de Pichincha, o sea, sin hacer absolutamente nada, se inventaron un delito que no cometió, le tuvieron 70 días, quisieron quitarle el encargo popular del pueblo en la prefectura, quisieron quitarle, y no hizo nada. A la alcaldesa de Guayaquil, que
cometió un delito grave además, absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, eso da cuenta también que la institucionalidad del país está mal. Está mal la fiscalía no puede hacer eso, no puede acusar a unos ecuatorianos por cuestiones políticas y a otros ecuatorianos no los acusa, o sea, no puede hacer eso la fiscalía tiene que defender la institucionalidad y este momento para la mayoría de los ecuatorianos consideramos que la fiscalía es una institución que tiene que ser restablecida, o sea, la fiscal tiene que salir de ahí algún rato y poner una persona que sea proba, íntegra y que piense en el país, no piense en beneficiar a unos ecuatorianos y a otros, no, pues, o sea, no puede hacer eso, ¿no? Entonces, fíjate, la alcaldía podría haber diseñado un mecanismo, por ejemplo, de protección a ancianos, ¿no? Y lo primero que tenemos que proteger es a la gente más vulnerable y entre ellos los ancianos y decirles a los ancianos, decirle a la persona de tercera edad, por favor no salgan a su casa, yo voy a tu casa, ¿qué necesitas? Ponme un mensaje en WhatsApp, esta es la línea de WhatsApp que necesitas, dame tus coordenadas, tu dirección, vamos a mandar un equipo de sanidad, de Cruz Roja, de bomberos, necesitas medicinas, necesitas alimentación, tranquilo, nosotros te vamos a dar. Después arreglamos las cuentas, no te preocupes, nosotros como alcaldía te vamos a dejar, que necesitas arroz, azúcar, pan, ya te vamos a dejar eso, pero no salgas, no salgas, porque estás en riesgo si sales, sobre todo en Guayaquil. Eso es lo más lógico, es lo más racional, y resulta que la alcaldesa de Guayaquil da permiso para que las personas de la tercera edad salgan y les expone a ellos, les expone a la pandemia, que son los más vulnerables de toda la población, son los más proclives. Eso o sea, no entiendo, o sea, te juro que no entiendo eso. Cuando cuesta a la alcaldía diseñar un programa de atención a las personas de tercera edad, no le cuesta nada. Es que la alcaldía de Guayaquil no ha hecho nada, justamente. Cuando acá tuvo la iniciativa el alcalde Yunda de poner las medidas que fueron radicales y fueron muy criticadas por la ciudadanía. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que sí ha tenido razón. Entonces, cuando él hizo eso, el COE reacciona también. O sea, el alcalde Yunda como que les da un aplauso y les dice, hey, despertarse. Ahí recién actúa la ministra Romo y todos los demás ministros. La alcaldesa de Guayaquil brillaba por la ausencia, pues, hasta cuando ya la cosa se desborda y viene el caso este del cierre del aeropuerto. O sea, ella también debe después de toda de esta situación que tenemos que pasar, pues obviamente ella tiene que responder que por qué no actuó en ese momento. El prefecto del Guayas, por ejemplo, ¿por qué no cerraron la provincia cuando ya tenían un número significativo de contagiados? Y nada de eso se dice, porque claro, o sea, son social cristianos, en este caso son de ese partido, entonces ni los medios de comunicación ni el mismo gobierno pues está cuestionando el asunto, pero ellos dejaron que la ciudad y la provincia se pongan como la de más número de contagiados en este momento en el Ecuador, inclusive hasta más que la misma Colombia. Imagínate, tenemos más contagiados que Colombia, solamente Guayaquil. Entonces todo eso repercute, ¿no? Obviamente, mira, hay denuncias inclusive de que hay gente que va de aquí de la sierra con productos comestibles al Guay. Como no hay controles, van directamente a los mercados y cuando regresan contagiados. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, deberían ahorita ya tener un cierre completo de Guayaquil. Se supone que ya está declarada zona militar, pero no se ve los controles más que los videos de estos que hemos visto de militares cortando el pelo, policías haciéndoles servicio especial, que no son realmente las medidas que deberían tomarse, ¿no? Entonces yo creo que la alcaldesa tiene mucha responsabilidad en esto y el prefecto también del Guayas. O sea, sí, mira, yo pienso que si no hubiésemos tenido el alcalde Yunda en Quito, esto se nos iba de las manos. Porque si finalmente las autoridades nacionales reaccionan, es porque el alcalde Yunda les pone a reaccionar. Es el alcalde el que suspende las clases, es el alcalde el que cierra la ciudad, y claro, el gobierno tenía que de una u otra manera responder a las políticas que además el COTAD le daba al alcalde, son prerrogativas del alcalde con la ventaja
que el alcalde Yunda es médico y conoce exactamente bien los riesgos que significa una epidemia y una pandemia. Si no hubiese sido por la acción del alcalde, Quito estaría igual que Guayaquil. Nosotros somos la ciudad más poblada del país, es absolutamente más poblada. Muchísimos sectores se opusieron a las medidas de Yunda, dijeron que cómo era posible, que etcétera, que el empleo, que la actividad económica y demás, pero afortunadamente el alcalde se puso firme y dijo no, o sea, aquí vamos a respetar los protocolos, los vamos a hacer cumplir. Y fíjate tú, tenemos una cantidad muy manejable de contagiados. Esa cantidad nos permite que el sistema de salud que tenemos en la capital dé respuesta a los contagiados. Tenemos alrededor de 114 en Quito y un poco más de 120 en la provincia, ¿no? Y tenemos una estructura hospitalaria que puede confrontar ese número de contagios. Gracias a las políticas del alcalde Yunda, y estamos revertiendo la curva aquí en Quito. Ahora compara Yunda con Viteri. Claro. O sea, lo de Viteri es realmente es espeluznante, por decirlo menos, y no tiene nada que ver el comportamiento de la población, porque los quiteños también reclamamos cuando Yunda nos puso esas medidas, ¿no? Habían memes agresivos, insultantes, ¿no? Contra, y disciplina de la gente mismo. También por supuesto que había indisciplina, la gente quería salir a farrear, la gente no tenía una concepción muy clara de la pandemia, pensaba que era una cuestión de lejos. Ahora que está experimentando en carne propia, ahora que está viendo a sus familiares morir, ahora que empieza a tener fiebres y demás y no sabe qué hacer, ahora la gente agradece lo que hizo el alcalde Yunda, ahora. Pero en Guayaquil es tierra del populismo de derechas, pues es un populismo de derechas que solo piensa en los negocios particulares. Entonces tú puedes establecer dos alcaldes ahí, un alcalde serio, absolutamente responsable, que es Yunda, y la alcaldesa de Guayaquil, que es todo lo contrario. ¿Y cuál es la consecuencia? Que en Guayaquil tienes 1.000 muertos y las proyecciones apuntan realmente a cifras de escalofrío, ¿no? Y en Quito tienes la posibilidad de ir controlando la pandemia. La gente aquí en Quito está entendiendo que hay que cortar, que nosotros somos los vectores de contagio de la pandemia y por lo tanto tenemos que cortar la posibilidad de ese contagio. ¿Qué le hace falta a Yunda? Le hace falta diseñar mecanismos alternativos de economía, le hace falta diseñar mecanismos de reactivación, que lo va a hacer a futuro, me imagino, ¿no? Pero aquí tenemos también una prefectura que está apoyando a la gente, una prefectura que se está preocupando por los más pobres. En Guayaquil no. En Guayaquil tenemos una alcaldesa que hace todo mal y un prefecto que no existe. Entonces, eso hace que la indisciplina de la gente, que la gente se, de una u otra manera, busque la cobertura, la legitimidad a su comportamiento en el hecho de que somos puertos, tenemos este comportamiento y mucho menos, pero no tiene nada que ver y al no tener visión, quien paga las consecuencias obviamente es su propia sociedad. Es una pena por Guayaquil, una ciudad tan hermosa, una ciudad tan linda que tenga líderes tan deleznables, por así decirlo. Esperemos que la gente aprenda, esperemos que la gente aprenda a utilizar su voto, querido César, porque eso también es importante. O sea, la gente tiene que aprender a ser responsable consigo mismo. O sea, no puedes votar por un candidato como si estuvieras eligiendo un shampoo de parapelo, pues, o sea, o estuvieras eligiendo un par de zapatos por la marca, por lo bonito que es. O sea, no puedes hacer eso, es una irresponsabilidad. Responsabilidad contigo y con los demás. Tienes que votar por propuestas, tienes que votar por trayectorias, tienes que votar por, si tú quieres, por un escenario plausible, coherente, que te permita además a ti votar por ese plan de gobierno, ¿no? Por esos personajes que han sido coherentes, consecuentes toda la vida, todo el tiempo. Pero si votas por empresarios, si votas por faranduleros, etcétera, si desgastas al sistema político, después ese sistema político en circunstancias como esta, o sea, no puede ayudarte nomás. Y toca pagar, o sea, con vidas. En este caso estamos pagando con vidas, estamos pagando con sufrimiento, un sufrimiento atroz que están viviendo los seres humanos, con imágenes que realmente nos dejan un sabor amargo en la boca. ¿Cómo es posible que haya un cadáver en el piso? O sea, eso va en contra de todo protocolo de sanidad, en contra de toda dignidad humana. Pero tú ves ahí un cadáver en el piso en la ciudad de Guayaquil, los policías diciendo no hay ambulancias, que se quede en el piso hasta el próximo día. Eso no puede darse. En un país que tiene recursos, en un país que tiene renta media, eso no puede darse. Solo eso es causal para que las instituciones intervengan. Claro, y lo que decíamos al principio también,
O sea, todo esto tiene que ver con esta destrucción que ha hecho el gobierno de la estructura que tenía el Estado, pues porque infraestructura hay. O sea, infraestructura pueden tomar un montón de cosas para ocuparles como centros de aislamiento. Hay escuelas del milenio, ahí tienes lo de la refinería, tienes hospitales que inclusive ahora la alcaldesa recién quiere rehabilitar un hospital antiguo. O sea, infraestructura hay. Lo que no hay es gente porque se votaron en marzo del año anterior, se votó gente justamente del área de salud. Y creo que tú mismo le pusiste ese Twitter en donde como una de las medidas para acceder a todos estos préstamos del FMI era bajar el tamaño del Estado, del famoso Estado obeso, como le llaman los economistas neoliberales. Y ahí están las consecuencias. Mira, César, yo hablé con el dirigente de los trabajadores de la salud hace algunos meses, el compañero Joaquín Chaluiza. Él está, incluso le habían desvinculado, se tuvo que hacer una disputa muy fuerte para que no lo saquen. Hablé con ellos, hablé con las enfermeras, hablé con varios médicos, con el colegio de médicos. Yo recuerdo haber estado en un programa y haber denunciado, no sé, pero yo dije en tu programa, han despedido a los trabajadores de control antivectorial y eso nos expone a un peligro de plagas, a un peligro de enfermedades importantes, ¿no? Yo lo dije, creo que después de los eventos de octubre, cuando tuviste la gentileza de invitarme a tu programa, y lo he venido repitiendo. Resulta que el periódico El Expreso, el día de ayer o antes de ayer, saca una noticia en la que dice que el dengue hemorrágico ha aumentado en el 1000% en la provincia de Guayas, ¿no? Y sobre todo en el sector de San Borondón. ¿Por qué? Porque no hay control antivectorial. ¿Por qué no hay control antivectorial? Porque las personas que iban a fumigar, las personas encargadas de toda la estrategia de fumigación en la provincia de Guayas, en el distrito 8, que es Guayaquil, fueron despedidas. ¿Por qué fueron despedidas? Porque los neoliberales nos dijeron que había un enorme gasto corriente y que había que reducir la grasa del Estado, así de grotescos eran los neoliberales. El Estado era obeso, nos decía, que había que superar el déficit fiscal. Y claro, empezaron a ajustar por donde se necesita, pues. Empezaron a ajustar en médicos, enfermeras, maestros, especialistas, etcétera, funcionarios claves para el funcionamiento del Estado, y esas son las consecuencias. No solo que tenemos ya la coronavirus en la costa y en Guayaquil, sino que Guayaquil está expuesta a una epidemia de dengue hemorrágico. Y eso lo acaba de decir el periódico El Expreso porque esos son los datos que hay, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que recontratar de forma inmediata a esos trabajadores que formaban parte de control antivectorial, porque ellos además tienen el know-how, tienen el saber hacer, ¿no? Tienen la experticia para ir a los lugares, porque ellos ya identifican los lugares donde están los mosquitos, aquí donde se incuban esos mosquitos que son los vectores de transmisión de estas enfermedades, ¿no? Darles los recursos y pedirles disculpas, pues. Disculpas por eso. ¿Y qué tenemos que hacer, César, nosotros? Nosotros tenemos que, o sea, ya dejar de ser ingenuos. Y cada vez que una persona nos hable de estado obeso, déficit fiscal, excesivo gasto corriente, decirle, o sea, ubícate, pues. Dale tú quieres un punto de ubicación a esas personas, porque el gasto corriente son médicos, son enfermeras, el gasto corriente son funcionarios como los de control antivectorial, pues. Porque ese gasto corriente además lo estamos pagando nosotros con impuestos a esos ecuatorianos para que esos ecuatorianos nos entreguen sus experticias, sus conocimientos, y estamos cubriendo con esos impuestos el salario de esa gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Si necesitamos funcionarios y hay los impuestos que respaldan la contratación de funcionarios para que esos funcionarios nos cuiden, nos protegen, pues contratémoslos, pues. No hay ninguna grasa del Estado, ningún Estado obeso, ¿no? Y eso sobre todo para Guayaquil. Mira, en Guayaquil todos los medios de comunicación les daban espacio a los neoliberales todos los días. Y la sociedad en Guayaquil escuchaba ese discurso del déficit fiscal, excesiva deuda, el excesivo tamaño del Estado. Eso escuchaban los guayaquileños todos los días. 7 de la mañana hay una radio ahí que se llama Radio Centro, que es una caja de resonancia del pensamiento neoliberal más radical del país, y todos los días, Dajic, todos los días los, si tú quieres, neoliberales más puros y duros estaban ahí todo el tiempo secretando esa ideología.
Ahora los guayaquileños entienden que la defensa de lo público era la defensa de la sociedad, que cuando defendíamos las instituciones públicas, que cuando salimos en octubre a defender al Estado, salimos a defender en octubre la institucionalidad pública, salimos a defender a eso que se llama servicio público, sector público, etcétera, para evitar el neoliberalismo. Estábamos defendiendo la vida, estábamos defendiendo las condiciones de sobrevivencia de todos. Ahora los guayaquileños, tanto de clase alta, clase media, cuanto los más pobres, están constatando con sufrimiento, están constatando con mucho dolor que teníamos razón, que cuando dijimos que había que defender al Estado, lo estábamos diciendo de una posición humanista. Y fíjate las diferencias, ¿no? Las diferencias entre Quito y Guayaquil, y no tiene que ver con la idiosincrasia de la población y el clima, ni mucho menos. Tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la forma por la cual se gestan esas instituciones, ¿no? Aquí en Quito hemos defendido con muchísima fuerza una institucionalidad sólida. Afortunadamente tenemos un alcalde que es partidario de ese enfoque y en Guayaquil no. Y las consecuencias están ahí. Cientos de contagiados, dramas humanos que realmente son pavorosos, cadáveres en la calle, gente que se muere en sus hogares, gente a las cuales los cadáveres no pueden ser retirados en 2 o 3 días porque no hay recursos, y un ministro que está feliz porque bajó riesgo país 800 puntos. 800. Eso es realmente lamentable, efectivamente. Ahora, Pablo, ¿qué podremos hacer como ciudadanía, no? Obviamente aquí se planteó desde el inicio de este aislamiento, de esas políticas de aislamiento que estamos viviendo, se planteó que a las 9 de la noche se haga un cacerolazo pidiendo la moratoria bancaria. Después alguien más se sumó para que se haga el cacerolazo por primero la salud y luego la deuda. Pero vemos que la gente está con miedo, no sé, les han metido tanto miedo de que ni siquiera podemos salir a la terracita a hacer golpear nuestras ollitas, a la terraza, a la ventana, porque, o sea, parece que todo estuviera bien, ¿no? O sea, lo único que estamos viendo es que nosotros aquí la prensa, los medios de comunicación le dan loas al gobierno, no pasa nada, están manejando bien la situación, y tenemos que esperar que un periodista internacional como el señor del Rincón le diga las verdades a la señora Romo, ¿no? Y el señor del Rincón no es que sea ni Castro Chavista ni nada por el estilo, o sea, él es de CNN y ya sabemos su línea de pensamiento, pero que esta persona le haya hecho quedar, como le hizo quedar a la ministra Romo el día de ayer, en donde no tuvo más palabras que echarnos la culpa a nosotros, a la ciudadanía, de todas las omisiones que ellos han tenido. Pues, ¿qué hacer con el pueblo ecuatoriano? ¿Qué pedirle ahora? Tú decías que no ser ingenuos, pero también deberíamos decirles que pierdan el miedo, pues, a una protesta en este momento. Yo sé que posiblemente dirán, no política, no politicemos, no hagamos esto, pero mientras estamos nosotros guardados, tratando de parar este virus, el ministro René Ortiz no para entregar Sacha, ni las hidroeléctricas. El ministro de Finanzas paga la deuda y hay un montón de cosas que se están cocinando a espaldas del pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi estimado Pablo? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es pedirle a todas las personas que nos están escuchando, que están compartiendo esto y demás, que sean responsables con los protocolos de aislamiento y distancia. Es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, que se queden en casa, en cualquiera sea la circunstancia. Segundo, pidámosles a las principales autoridades, sobre todo en el caso de Pichincha, a la prefecta y al alcalde, que diseñen una estrategia de atención a grupos vulnerables. A través de bomberos podría ser y Cruz Roja, que ellos podrían, y vía celular, los hogares que necesitan atención, necesitan alimentos, etcétera, necesitan mascarillas, etcétera, ubicar eso para que la gente no salga. Y que este momento la prioridad, querido César, es proteger la salud de la gente. Esa es la prioridad. Y que las respuestas las den las instituciones. Tercero, utilizar un mecanismo que cada vez se está demostrando más potente, que son las redes sociales.
En las redes sociales hay que ejercer la presión, hay que generar campañas, hashtag, etcétera, vía Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etcétera, pidiéndole responsabilidad al gobierno, ¿no? Y pidiéndole actuación de las instituciones. Creo que las instituciones que deben pronunciarse en este momento son la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que llamar al orden a algunos ministros, ¿no? En primer lugar, al ministro de Finanzas. El juicio político del ministro de Finanzas tiene que ir. O sea, va a ser el primer juicio político virtual en la historia de este país y uno de los primeros juicios virtuales del mundo, pero hay que hacerlo. La Asamblea tiene los recursos necesarios, tiene el personal técnico para no exponerse y para llevar adelante el juicio político al ministro de Defensa. Segundo, la Asamblea tiene que llamar a varias instituciones para saber qué están haciendo, ¿no? Primero, el ministro de Energía. Al ministro de Energía hay que decirle que pare absolutamente todo, porque todo lo que haga después va a ser anulado, pues, y vamos a ejercer un derecho de repetición, ¿no? Segundo, llamarle al ministro de Telecomunicaciones para que diga de qué forma el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación han logrado que todos los ecuatorianos estén conectados, es decir, se ha garantizado el derecho a la comunicación de todos los ecuatorianos, ¿no? Y eso significa, sobre todo, ponerle líneas concretas a las dos grandes operadoras que son Onecel y Conecel, ¿no? Porta y Movistar, ¿no? Tercero, llamarle al superintendente de Poder de Mercado para ver qué ha hecho para controlar los precios, porque no es justo que tú vayas al mercado y encuentres 4 cebollas en $1, pues no es justo nomás. Claro. Entonces ahí el superintendente de Poder de Mercado tiene que dar cuentas de cómo está, y él lo puede hacer vía celular. O puede decirle a Cruz Roja, puede decirle a bomberos que establezcan o que la gente tome fotos en sus celulares cuando haga compras de los precios y envíen, y él establecer sanciones, o sea, porque no puede ser que pase esto, ¿no? Tercero, cuarto, la economía popular y solidaria, o sea, es un enorme mecanismo, sobre todo por su anclaje territorial para apoyar a los que más tienen en este momento, ¿no? A través de Nevan Ecuador, generar líneas de crédito para los agricultores, generar líneas de crédito para las personas que distribuyen. Quinto, la Junta de Regulación de la Política Financiera y Monetaria para establecer la moratoria de los créditos en el país. Eso es urgente, absolutamente necesario. Durante el mes de marzo y el mes de abril no se paga un solo centavo al sistema financiero porque los ecuatorianos no estamos en capacidad de pagar. Así de simple, ¿no? Sexto, una estrategia de reactivación económica en la cual el Estado ponga lo que te decía. Vamos, las empresas, las grandes empresas, decirles, miren, ustedes tienen los recursos para pagar tranquilamente los sueldos de marzo y abril. Y no se topan los derechos de los trabajadores. Las medianas empresas igual, y las pequeñas empresas decir, ya, ustedes pagan una parte, nosotros pagamos lo siguiente, ¿cuánto es? Arreglemos las cosas, ¿no? De tal manera que los ecuatorianos tengan la posibilidad de tener recursos y generar un programa de atención a los que menos recursos tienen, sobre todo a los que venden en la calle y viven día a día. Ellos necesitan que se les entregue víveres, o sea, necesitan arroz, aceite, atunes, huevos, leche, etcétera, ¿no? Medicinas, papel higiénico, toallas, alcohol, etcétera. Y hay que entregarles, tiene que ser, tú quieres los bomberos con sanidad pública y demás, con todos los trajes, con toda la prevención, ir hogar por hogar y entregarles eso, ¿no? Y eso se puede hacer, creo yo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya te digo, estas campañas en internet, cuidar a los que queremos y, sobre todo, César, no olvidar el rol que tuvo Guillermo Lasso en esta coyuntura. Cómo Guillermo Lasso quiso aprovechar esta coyuntura para no pagar impuestos, para no pagar la seguridad social y para explotar más a los trabajadores. No olvidar el nefasto rol del Partido Social Cristiano que le hundió a la ciudad más importante del país, Guayaquil. Una ciudad tan linda, tan generosa, tan solidaria, con gente tan maravillosa. Lamentablemente ese partido le destruyó esa ciudad, generó obras de cemento, pero para ocultar la injusta distribución de la riqueza, la pobreza, etcétera. No olvidar eso. No olvidar lo que hizo Richard Martínez, o sea, Richard Martínez y lo que hicieron los empresarios, porque no es Richard Martínez no pertenece a ningún grupo empresario, o sea, económico fundamental, él pertenece a la Cámara de Empresarios. Son los empresarios los que llevaron adelante esta política, ¿no? Que los ecuatorianos no olvidemos en estas circunstancias como en octubre, como ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y que los ecuatorianos aprendamos a discriminar, ¿no? ¿Cómo es posible, claro, que los ecuatorianos en octubre hayamos sido tan racistas con los indígenas y ahora los indígenas nos estén poniendo el alimento en la mesa?
sin apoyo, sin cobertura, absolutamente nada, pero este momento están sembrando, están cosechando, están arriesgando su vida, trayendo alimentos del campo a la ciudad, con todo el riesgo que eso significa para darnos de comer aquí en Quito, en Guayaquil, en Guaranda, en Ambato, Loja, etcétera, ¿no? Y no han recibido un aplauso, fíjate, tú has recibido el aplauso el sistema de salud, pero no han recibido el aplauso los miles de campesinos que nos están dando de comer y lo hacen en condiciones difíciles para ellos, sin ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, ¿no? Estamos a puertas de las elecciones, no hay que impedir que se altere el calendario electoral, hay que impedir eso, o sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Esto se va a superar, César, se va a superar, tarde o temprano se va a superar estas circunstancias, pero pedirle al ecuatoriano no olvide. O sea, que no olvide porque después vamos a repetir la historia. Si volvemos a votar por los social cristianos, si volvemos a votar por Creo, si volvemos a votar por la derecha que nos vende el discurso del libre mercado, de la reducción del tamaño del Estado, otra vez vamos como sociedad a pagar las consecuencias de esa decisión, pues. O sea, no, o sea, el pueblo ecuatoriano tiene que aprender que la derecha, que el neoliberalismo mata, o sea, no es exageración, no es metáfora, es literal. El neoliberalismo mata. O sea, los muertos que hoy tenemos son muertos que se pudieron haber evitado. Si el presidente Moreno hubiese invertido en hospitales, en centros de salud, en médicos, en enfermedades, no tendríamos los muertos que tenemos ahora. Pero ¿qué dijo el presidente Moreno? Dijo que ya nadie construye hospitales de 400 camas porque los pacientes salen corriendo y se fugan. O sea, a ese nivel. Claro. Es lo que dijo. Que no necesitábamos muchos médicos porque solo viendo a un médico ya nos curábamos la mitad, decía. Imagínate, o sea... Entonces, ese es el presidente que tenemos. Los ecuatorianos tenemos que en este momento aprender a tener memoria. O sea, la naturaleza nos ha golpeado durísimo, pero justo cuando nos golpea aprendemos, ¿no? Alguna vez leí un libro donde se decía que el mejor acero es el que se fragua a la más alta temperatura, ¿no? Entonces nos estamos fraguando con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha carencia, pero nos estamos haciendo fuertes, nos estamos de una u otra manera protegiendo a nosotros mismos, estamos aprendiendo muchísimo de lo que está pasando. Y claro, cuando vengan las elecciones, cuando venga el futuro, va a venir y va a ser diferente. Tenemos que acordar todo esto, ¿no? Tenemos que recordar, tenemos que visualizar. Afortunadamente, ahora en redes sociales hay registros históricos que nos permiten entender que no caigamos en las trampas de la propaganda, etcétera, que seamos absolutamente conscientes. No podemos ir a votar como si fuera la elección de una pasta de dientes o la elección de un par de zapatos o la elección de una marca de harinas. O sea, no, o sea, esos criterios no pueden servir para eso. Los ecuatorianos con estas circunstancias tienen que aprender a ser responsables. Los políticos tienen que aprender a ser responsables. El ecuatoriano no puede premiar a los políticos que en estas coyunturas no hicieron nada por su sociedad ni por su pueblo, ¿no? Más bien protegieron, más bien encubrieron a los que le hicieron tanto daño, pues, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje, es un proceso muy doloroso, por supuesto, pero yo te diría, César, la primera recomendación a todas las personas, independientemente de lo difícil que pueda ser, pero que si somos el vector de contaminación, tratemos de neutralizar ese vector, tenemos que quedarnos en casa hasta que así lo definan las autoridades. Así es, estimado Pablo, tenemos que quedarnos en la casa, obviamente sin olvidar, y bueno, ya pensaremos luego de que pase esto, el retomar esa lucha de pedir cuentas a todas estas personas que hoy, más que nunca, se ha dado cuenta la mediocridad en su administración dentro del gobierno nacional. Mi estimado Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar por medio de la tecnología, pero es necesario tener estas versiones de cada una de las personas que conocen del tema económico especialmente y también del tema político. Muchísimas gracias nuevamente, Pablo. Gracias, César. Adiós, suerte. Quédense en casa, cuídense, sí. Cuiden los que aman, cuídense ustedes mismos, quédense en casa. Adiós, chao. Ya, gracias a Pablo Dávalos, gracias a todos ustedes que se han conectado a esta entrevista. Nosotros estamos regresando luego
con más en Hoja de Ruta Radio.